Vamos a ver en este video cómo podemos instalar un compilador para C++ y también cómo utilizarlo para compilar y ejecutar nuestros programas mediante consola. No es la forma más recomendada si vamos a programar de manera más seria. En ese caso, lo mejor sería utilizar un IDE, un entorno integrado de desarrollo, porque nos va a proveer otras herramientas como autocompletado en el código, también nos va a ayudar mucho para depurar nuestro código, pero si simplemente queremos hacer algún programa cortito, queremos probar algo, queremos solamente ver alguna cosita sin necesidad de levantar todo un entorno de desarrollo, entonces esto por consola es una opción viable. En principio vamos a asegurarnos de que no tenemos instalado un compilador, porque en el caso de Linux, de varias distribuciones Linux y de Mac, el compilador para C++ suele venir preinstalado en el sistema, es decir, que no sería necesario instalar nada, a menos que deseemos poner otra versión o hacer algún cambio. Pero si no, simplemente podemos empezar a usarlo. En el caso de Windows no suele venir preinstalado. Para verificar si lo tenemos, vamos a abrir una terminal o una consola. En Windows podría ser CMD o el símbolo de sistema. Para eso voy a buscar símbolo de sistema, ahí lo tengo. Y acá puedo escribir G++, este es el compilador, el comando que va a iniciar el compilador, espacio, guión, versión. En este caso me está diciendo que no lo reconoce, es decir, que no lo tengo instalado. Cuidado porque podría tratarse también de una instalación que esté en la máquina, pero que de todas maneras no le hemos indicado entre las variables del sistema dónde es que puede encontrar este comando G++. Porque la forma en que esto funciona es que cuando yo escribo acá el nombre de algún comando, como este G++, lo que hace es buscar en las variables de entorno para ver si conoce la ruta a donde se encuentra ese programa G++ que estoy tratando de invocar. Si lo tengo en alguna carpeta, tengo el programa instalado, pero nunca indiqué en qué ruta puede encontrarlo, entonces también me va a arrojar este error. Así que podría suceder también que lo tuviéramos instalado y nunca hubiéramos asociado la ruta. Algunos programas, algunos instaladores asocian la ruta automáticamente y algunos otros no. Así que vamos a ver también cómo asociar la ruta a las variables de entorno. Para instalar, en el caso de Windows, vamos a utilizar esto que es MinGW en la versión 64 que nos sirve, acá nos indica, para sistemas tanto de 64 como de 32 bits. Entonces vamos a dirigirnos a la web, que podemos escribirla sin esto que está acá. Y una vez que estamos en esta página, vamos acá a la opción Downloads y nos van a aparecer todas las variantes que existen, de las cuales vamos a elegir esta, la que nos indica que es para Windows. Y nos envía automáticamente a esta página que al darle clic nos va a comenzar, luego de unos segundos, la descarga de nuestro instalador. Yo en este caso ya lo tengo descargado, así que no voy a volver a hacer la descarga. Acá tengo el archivo que descargué, el instalador, y también tengo ya preparado un código fuente de un programa que quisiera compilar. Vamos a empezar por instalar. Vamos a abrir y le damos Next. Y vamos a ver que nos ofrece una serie de versiones. Vamos a instalar la más nueva. Y en cuanto a la arquitectura, vamos a elegir esta que está por defecto si nuestro sistema es de 32 bits, o vamos a elegir esta de abajo si nuestro sistema es de 64. En este caso, mi máquina es de 64. El resto podemos dejar con las opciones por defecto y le damos Next y nos va a decir en qué carpeta, en qué directorio está instalando. Vemos acá todo el nombre del directorio de destino. Le podemos indicar que cree un acceso directo en el menú de inicio, eso es a gusto, y le damos Next. Y acá simplemente esperamos a que finalice con la instalación.
Next, y simplemente finalizamos. Ahora que está instalado, tenemos que hacer esto que decía anteriormente de asociar la ruta de este compilador dentro de la variable de entorno path. Esa variable es la que nos va a permitir que cuando escribamos por consola G++ o cuando algún programa como un IDE quiera ejecutar el comando G++, pueda encontrarlo y sepa dónde. Así que, tal como nos había indicado el instalador, nos instaló este compilador en la carpeta que nos decía, dentro del disco C, Program Files, esta carpeta, y ahí dentro esta otra con un nombre bastante largo. La carpeta que nosotros necesitamos es generalmente esta que se llama bin, porque acá adentro vamos a encontrar el compilador G++. Así que esta ruta es la que necesitamos agregar a nuestras variables de entorno. Le damos copiar, control C o clic derecho y copiar. Y vamos ahora a abrir las variables de entorno. Para eso vamos al inicio y escribimos variables. Simplemente con escribir varia ya va a aparecer. Si no, escribimos variables de entorno. Y acá vemos que nos abre este diálogo. Dentro de este diálogo tenemos variables de entorno. Y nosotros normalmente no vamos a editar las del usuario, sino que las del sistema. Esto va a depender de qué queramos hacer en nuestra máquina, pero yo voy a agregarlas a las variables del sistema. Buscamos path y vamos a editar. Y acá vamos ahora a agregar una nueva y vamos a pegar esa ruta que copiamos anteriormente. Esta ruta, que es la ruta que termina en bin, que nos lleva a donde está el compilador G++. Simplemente aceptamos, 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 y con esto debería estar funcionando ya el compilador. En el caso de Linux, la forma de agregar la ruta del compilador a la variable path es esta. Esto siempre que no esté ya hecho. Entonces, primero probemos con G++, versión, y vemos si nos indica que no está instalado. Si nos indicara que no está instalado, entonces podemos descargarlo. Verificamos si el instalador no agregó la ruta a la variable path automáticamente, y entonces sí lo haremos a mano de esta manera. Acá vemos un ejemplo. Si la ruta fuera esta, la agregaríamos de esta manera. Con esto ya tenemos listo nuestro compilador para empezar a trabajar. Vamos nuevamente al símbolo de sistema y volvemos a probar a ver si ahora nos indica cuál es la versión que tenemos instalada. Ahora sí, vemos que ya no nos dice que no lo reconoce, sino que nos está dando la información del compilador y su versión. Ahora sí está reconociendo al compilador y ya está listo para utilizarse. Lo siguiente que queremos hacer entonces es compilar algo con esto. Yo tengo un programa acá que voy a abrir para ver su contenido. Es un programa simple que lo que hace es convertir un número romano a decimal. Lo voy a utilizar como ejemplo porque además lo que hice fue que este programa tome un argumento que es el número romano a convertir. Entonces quiero que veamos cómo ejecutamos este programa una vez que lo hayamos compilado, y cómo le pasamos un argumento y cómo vemos también el valor de retorno de este programa. Bueno, pero ¿cómo hacemos ahora si quiero compilar este programa y lograr un archivo ejecutable? La forma es esta. Vamos a utilizar el comando G++ y vamos a indicar la opción de qué versión de C++ queremos usar. En este caso voy a usar la versión 17. Y vamos luego a poner el nombre del archivo fuente, el que tenga el código fuente, con su extensión, menos o guión o, y el nombre del archivo ejecutable que queremos lograr. Si mi archivo fuente se llama, como en mi caso, nromanos.cpp, voy a poner eso como archivo fuente. Y el archivo que quiero lograr, el archivo compilado, ya listo para ejecutar, quiero que se llame números-romanos. Entonces, ese es el nombre que le voy a dar a mi programa. Si necesitara compilar más de un archivo, en este caso mi ejemplo es un archivo muy chiquito, un programa muy corto que solo tiene un archivo fuente, pero podría ser que se tratara de varios. Podría utilizar alguna de estas opciones.
el asterisco que indica todos los archivos del directorio o de la carpeta, o bien podría incluir uno por uno separados por un espacio. Recordemos que este comando lo tengo que ejecutar dentro de la carpeta donde se encuentra este archivo. Si yo no estoy trabajando dentro de esa carpeta, no me va a poder encontrar el archivo, así que tendría que indicar en todo caso la ruta. Pero la forma más cómoda es primero posicionarme en la carpeta donde está el archivo y luego sí paso a ejecutar este comando. Así que vamos a probar compilar este archivo fuente que yo lo tengo guardado dentro de una carpeta que se llama nueva carpeta dentro del escritorio. Voy a volver a abrir el símbolo de sistema y voy a indicar que quiero trasladarme a esa carpeta. Y ahora voy a utilizar ese comando que vimos. Vemos que la salida no nos indica nada, pero inmediatamente nos apareció un archivo que se llama números-romanos.exe. Ese es mi archivo compilado, listo para ser ejecutado. Ahora voy a ejecutarlo y para eso vamos a seguir esta guía. Para ejecutar tenemos que escribir el nombre del ejecutable, en mi caso es números-romanos, y acá a continuación los argumentos que necesitemos agregar. Esto solo si nuestro programa recibe argumentos al iniciarse, es decir que si nuestro programa no necesitara argumentos, solo alcanzará con escribir el nombre del ejecutable. Por ejemplo, en mi caso este programa que hice recibe un argumento y ese argumento es el número que quiero convertir de romanos a decimales. Entonces escribo el nombre del ejecutable, números-romanos, y el argumento a continuación separado por un espacio. Una vez que se ejecuta, esto nos va a mostrar la salida o va a continuar la ejecución del mensaje en la consola, pero cuando finaliza, vemos que muchas veces se utiliza, y a veces no sabemos por qué lo ponemos, un valor de retorno en la función main. Normalmente ponemos 0. Por ejemplo, dentro de main, muchas veces escribimos un programa y ponemos un retorno con el 0 y no sabemos a veces por qué lo estamos poniendo. Generalmente esto se utiliza para indicar mensajes de error o para indicar que todo salió correctamente, y eso es lo que indica el 0. El 0, por convención, suele utilizarse para decir no hubo problemas, el programa se ejecutó y finalizó su ejecución sin ningún inconveniente. En cambio, si hubiese algún problema, entonces podemos utilizar otros números como códigos de error. En este caso, utilicé -1 como código de error que indica que nos faltan argumentos, que el programa se ejecutó y no tenía un argumento como es necesario. En cambio, si se ejecutó correctamente, lo que hago es llamar a la función que convierte de romano a decimal y voy a mostrar mediante una impresión en pantalla ese resultado. Luego voy a indicar que retorna el valor 0, porque ahí sí, si sucedió esto de que se pudo ejecutar, una vez que finaliza esa ejecución, tengo que indicar que todo salió correctamente. Por eso es que utilizamos esto del valor de retorno. Y una vez que nuestro programa se ejecutó, tenemos también posibilidades de ver cuál fue ese valor de retorno. Entonces, en Windows la forma es esta, y en Linux la forma es esta otra. Esto nos va a mostrar, en el caso de haber habido un error, -1, o en el caso de estar todo correcto, el 0. Vamos a ejecutar nuestro programa que en este caso lleva un argumento, así que voy a poner el argumento al lado, y si fuera un programa que no lleva ningún argumento, escribiría únicamente el nombre del ejecutable. Así que vamos nuevamente a nuestra consola y acá voy a escribir el nombre del ejecutable. Otra vez tengo que estar dentro del directorio o la carpeta donde se encuentra ese ejecutable, porque si no, no sabría el sistema de qué manera encontrar mi archivo. Así que voy a poner números romanos y le voy a pasar el argumento que necesita. Vemos que como le pasé un argumento como el programa requiere, nos dio un resultado correcto, indicando cuál es el decimal equivalente a ese número romano que escribí. Pero si yo escribiera el nombre del archivo y no le indico un argumento, entonces nos muestra
El programa, números romanos, debe ejecutarse con un argumento, que es el mensaje de error que yo había escrito dentro del programa. Así que si yo ahora quiero ver cuál es ese número de mensaje de error, voy a escribir esto y ahí me indica que el error fue el -1. Como vemos, habíamos dicho que cuando había un error o cuando se producía este error íbamos a utilizar el -1. Y esto es así porque lo que yo hice fue usar esta firma para la función main, que recibe una cantidad variable de argumentos y el primero de estos parámetros indica la cantidad de argumentos que recibió en el otro. Si la cantidad de argumentos es diferente de 2, ahora vemos por qué 2, entonces voy a arrojar este error. Si no, si la cantidad es 2, voy a proceder a hacer la conversión que busco. La cantidad que se indica es 2, a pesar de que yo escribí un solo argumento cuando invoqué el programa, porque el primero, que está en la posición 0, esto es un arreglo de argumentos, es decir que este nombre va a contener un arreglo de todos los argumentos que se utilizaron para llamar o para invocar ese programa. Y el primero, en la posición 0, es el nombre del programa. Por eso es que estoy utilizando el elemento en la posición 0 para que indique el nombre del programa. Cuando dice error, el programa, acá iría su nombre, debe ejecutarse con un argumento. Y retorna -1 porque hubo un error, que era que la cantidad de argumentos es distinta de 2. En el caso de que la cantidad de argumentos sea 2, es decir, el nombre del programa y además un argumento, voy a llamar a la función y le voy a pasar ese argumento que está en la posición siguiente, en la posición 1 de ese arreglo. Por eso, cuando imprimió, puso el programa, números-romanos, debe ejecutarse con un argumento. Entonces, de esta manera hemos podido ejecutar fácilmente un programa C++ que hemos compilado por consola y que hemos podido probar. Espero que les sea útil y nos vemos en el próximo video.